Buenos días, esperando que este fin de semana con descanso y bendición de Dios haya sido excelente para cada uno de ustedes y comenzando con un consejo poético, digámoslo así, aconsejando que cuando estemos tristes acudamos y miremos el amor de Dios. Las nubes de las adversidades, de los problemas, de las circunstancias difíciles, siempre opacan el sol de justicia que es Dios, que es Jesucristo. Siempre hacen que se oculte de nuestra presencia entonces ese amor divino, pero no interesa si usted se encuentra desanimado, si usted se encuentra afligido y ese sol no ilumina en este momento su vida, llame, llame al Espíritu Santo para que le ayude en oración y verá que vuelve de nuevo a aparecer en su vida Jesucristo, el llamado de Dios, el llamado de amor y de ayuda. ¿Por qué lo comparamos con el sol, no? Que aunque parece que desapareciera de nuestras vidas, es inevitable que siempre vuelva a aparecer. El amor de Dios nunca va a dejar de existir. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Busque, busque ese sol de justicia. Vamos a hablar hoy de un personaje muy interesante que se llama José. En una oportunidad habíamos tocado así muy suavemente la historia de él, pero hoy vamos a hacerlo en el capítulo 37 y vamos a anotar las circunstancias difíciles que le tocó atravesar durante toda su vida, pero cómo la fidelidad a Dios, el tener siempre presente el amor de Dios que no le hizo perder ni la fe ni la esperanza, llegó a ser un gran triunfador porque el Señor lo utilizó y él se dejó utilizar, siempre confió, siempre tuvo buena disposición y entonces eh, llegó a ser el hombre que Dios utilizó para ayudar en el reino de los faraones. Llegó a ser el segundo después del faraón, que era quien gobernaba completamente. Y Dios lo utiliza como instrumento para salvar a muchos del hambre que estaba pasando Egipto. Entonces note usted, de pronto la tristeza, los problemas, no nos dejan ver el rostro de Jesús, el amor de Dios, para buscar entonces ayuda, aceptar esa ayuda. José era el menor de los hermanos y lo había tenido en la vejez el padre, que se llamaba Jacob, y él lo amaba mucho. Él amaba mucho a este hijo y tenía como, digámoslo así, como una preferencia hacia él. Entonces los hermanos miraban eso y sentían envidia al saber que sus padres lo amaban más que a ellos. Y ni siquiera dice que les daba envidia. En el versículo 4 dice que lo aborrecían. Y entonces no le tenían paciencia. Dice que le hablaban
muy bruscamente. O sea, no lo amaban. Y para acabar de completar el asunto, Dios le dio a él un don de interpretar sueños. Entonces, en una oportunidad, él sueña que, que ellos estaban en el medio del campo y que ataban manojos de trigo y que esos manojos se levantaban y se inclinaban al de José. Entonces ellos le dicen, oigan a este, o sea que nosotros nos vamos a inclinar ante usted. No, 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 no. O sea, lo llamaban como presuntuoso, pero no, era que Dios le estaba ya mostrando a Josué el propósito de vida que tenía para con él y cómo él lo iba a tomar como instrumento para servicio de otros. Entonces llegaron al punto de no resistirlo, que en una oportunidad el papá le envía para que le lleve el alimento a los hermanos. Y ellos desde lejos lo vieron y dijeron, ay, allá viene el soñador a cansar, a dárselas, digámoslo coloquialmente, como de mucho. Entonces planean matarlo. Pero hay un hermano de ellos que le quiere un poco, entonces lo defiende. Le dice, no, no, no lo matemos. Metámoslo aquí en esta letrina y si pasa alguien, pues veremos qué hacemos. Y resulta que pasan unos ismaelitas y ellos se disponen a venderlo. Dicen que lo venden por 30 monedas. Luego hablaremos del precio de la venta de José, cómo está relacionado con la venta del Señor Jesucristo también por las mismas 30 monedas. Pero eso es otro tema que haremos más adelante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? José es llevado a Egipto, también lo venden y llega a parar a la casa del faraón. Y todo lo que hace José en la casa del faraón prospera. Y dice la palabra del Señor que él era de buen parecer. Entonces, según el capítulo 39, 7, la esposa del faraón le halla gracia en los ojos de él y quiere enamorarlo. Pero José tiene una cualidad muy linda. José tiene una cualidad muy hermosa y es que él, según el versículo 30, el capítulo 39, en el versículo 9, él se niega a las pretensiones de la esposa del faraón, pero no se niega por temor a que el faraón de pronto se dé cuenta y lo vayan, no, se niega porque él dice, yo nunca haría esto que ofendería a Dios. O sea, José tenía una cualidad muy hermosa y era la fidelidad que tenía hacia Dios, el principio de vida de que Dios era primero. El agradar primero a Dios era un principio de vida para él. Además de que era un hombre de fe, un hombre que todo cuanto hacía siempre dependía entonces de Dios y esto agradaba mucho, mucho a Dios. Y él dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Entonces, ¿qué hace? Y además le explica, mi Señor es su esposo, mi Señor es el primero, yo simplemente estoy aquí sirviendo en su casa y usted es la esposa de él. O sea, mire los valores y los principios que tenía José, todo conforme a la palabra del Señor. Entonces ella quiso como acosarlo y él no tuvo más que hacer sino dejó la ropa y se fue, o sea, huyó. Y entonces ella empieza a dar gritos. Al verse ya como desechada, como que no le pusieron cuidado y pues yo la esposa del faraón y me imagino que sería una señora pues bonita, elegante en esa época que se usaban tantas cosas para la belleza. Incluso dice que se bañaban en leche,
Entonces me imagino que ella era una mujer hermosa. Y ella entonces lo acusa según los versículos 14 y 15. Y viene el esposo luego y le pregunta a José y José le explica tal y como sucedió la situación. Pero como siempre no le creen, entonces es llevado a la cárcel. Pero volvemos a lo mismo, Dios tenía un propósito con él y en la cárcel eh, también sueñan y él les interpreta los sueños y también lo mismo, Dios es con él, premia su fidelidad y todo cuanto hace prospera. Entonces, esto hace que haya gracia también en el jefe de la cárcel y lo colocan también a él como al mando de todos los presos. Dice que todo es muy bien, todo es en armonía, porque José era un hombre dirigido por Dios y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor. Por eso, aunque esté en circunstancias difíciles, espere en Dios que el Señor le hará el milagro. Y espere en fidelidad. No se desanime y entonces yo dejo de orar, yo dejo de estudiar la palabra. Yo, porque es tan grande mi pena que no me dan deseos de buscar a Dios. No, son en los momentos difíciles donde las nubes cubren nuestro sol, que aparece entonces el sol de justicia. Entonces, han pasado ya 2 años y José está en la cárcel y el faraón sueña, según el capítulo ya 41, el versículo 1. Pero no hay quien declare el sueño. Pero volvemos a lo mismo. José siempre pedía a Dios que le diera la sabiduría para poder interpretar el sueño. Él sabía que todo venía de la mano de Dios. Y le declara, le dice que es todo lo que va a pasar, que vienen 7 años de abundancia, vienen 7 años de hambre. Entonces le aconseja a través de Dios, le dice que Dios es el que le ha dado ese talento para interpretar los sueños. Y si nos vamos al versículo 41-28, encontramos que aún el mismo faraón reconoce a través de la fidelidad de José hacia Dios que es un Dios grande, que es un Dios poderoso y que es un Dios que ayuda a todo aquel que le busca. En los versículos, en los versículos 38, 41-38, hemos de hallar otro hombre en quien haya espíritu de Dios y ordena que le ayuden en todo. Y le dice, tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Dice que José fue vestido con las mejores ropas, fue vestido con el anillo del rey y todo el mundo entonces hacía la voluntad del Señor. Pasaron 15 años para que esto pasara en la vida de José, pero no se preocupe, que en la fe genuina, en la fidelidad a Dios hay un bienestar. Su firmeza y su principio de propósito, ni el tiempo ni las dificultades pueden debilitar esa fe y esa fidelidad que usted tiene con Dios. Y se cumple entonces esta promesa. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque después de la tormenta, recuerde, viene el arco iris, el sol de justicia en sus nubes. Así que ánimo en el Señor, que la bendición está por llegar. Dios bendiga su palabra.